Para finalizar lo que sería la sección de parásitos tisulares 2, ya abordamos lo que era toxoplasma, ya abordamos lo que era tricomonas vaginalis y ahora seguimos con lo que es como tal la tenia, ¿no? Entonces la tenia, estamos en el reino Animalia. Si salimos de los protozoas, que habíamos hablado de tricomonas, habíamos hablado de toxoplasma y los hematógenos, que eran básicamente Babesia y Plasmodium, ¿no? Especialmente vamos a hablar lo que sería en la parte Animalia. Tenemos lo que son los helmintos, y estos helmintos pues se dividen en dos, ¿no? En nematelmintos o nemátodos y en lo que sería platelmintos específicamente, ¿sí? La tenia es principalmente lo que es un cesto, o sea, es un platelminto porque es plano, tiene forma de cinta, y estos platelmintos pues se dividen en dos, en tremátodos y en céstodos. La tenia es un céstodo como tal. Entonces, para recordar un poco, teníamos lo que son los helmintos, y estos helmintos pues se dividían en dos, en los platelmintos porque son planos, y en los los que se conocen como los nemátodos o nematelmintos porque son redondos, ¿sí? Entonces estos son redondos y estos son planos. Nos vamos a enfocar solamente en los platelmintos porque hace parte, la tenia hace parte de esta clasificación, y esos platelmintos se dividen en céstodos y en tremátodos. Los céstodos y los tremátodos tenían unas diferencias entre sí, haciendo referencia a si son hermafroditos o no. Ambos son hermafroditos, y sobre todo con el tema de los segmentos. Entonces los céstodos tienen segmentos y una cabeza que los tremátodos a veces carecen, ¿no? Los platelmintos tremátodos tienen una forma de hoja, en cambio lo que son los platelmintos céstodos tienen una forma más de cinta específica, es una cinta como tal, que es donde nos vamos a ubicar especialmente en las tenias. Entonces acá tenemos unas generalidades de los céstodos, y esto pues se puede extrapolar a lo que son la tenia, pero no todas, ¿sí? Ya que tenemos dos tipos de tenia y no cumplen algunas características. Entonces tenemos las generalidades de los céstodos, que recordemos que son platelmintos, y estos céstodos que son platelmintos pues tienen forma de cinta, ¿sí? Son cuerpos aplanados con segmentos específicos, o sea que es una tira y tiene segmentos, y en cada segmento se encuentra una, pues como tal los organismos, bueno, los organismos no, sino las organelas, o pues no tanto organelas, sino más como las estructuras que le van a permitir sobrevivir. Como tal, si iniciamos en lo que es la cabeza, tenemos unas estructuras de anclaje como ganchos y ventosas que se encuentran en el escólix o en el escólice, ¿sí? Entonces este escólice o escólix, básicamente eso es lo que se le llama a la cabeza. Entonces si tenemos lo que sería una tira así, y acá tenemos la cabecita con los ganchos y las ventosas, pues básicamente esta estructura de acá, que es la cabeza, se le conoce como escólix o escólice, ¿no? Tiene lo que son ventosas, ganchos, luego tenemos los segmentos, que cada segmento, porque es un platelminto segmentado, es un céstodo, tenemos lo que se llama como la proglótide, ¿sí? La proglótide es un segmento, la cabeza es el escólice, la proglótide es el segmento, y cada segmento unido entre sí, o sea, cada proglótide unida va a formar una cadena que se llama el estróbilo. Entonces los estróbilos son cadenas de los segmentos se conocen como proglótides, y las proglótides tienen lo que sería un polo sur, bueno, polo sur no, pues tiene un polo como tal, que es la cabeza, que sería el escólice. Recordar que en cada segmento, o bueno, en general, como tal, los céstodos son hermafroditos, o sea que tienen tanto capacidad reproductora masculina como femenina, y que pues los huevos no son operculados. Esto pues no hace mucho énfasis. Y tenemos que los ciclos de vida con hospedador intermediario, que sería básicamente el humano, ¿no? Y bueno, entonces vamos a hablar lo que sería ahora sí de las tenias. Entonces tenemos la tenia solium y tenemos la tenia saginata. Inicialmente hacen parte del mismo grupo, si son tenias, o sea que son céstodos, y como son céstodos pues son platelmintos. Estos céstodos platelmintos, acá está, platelmintos céstodos, la familia tenia, tienen una diferencia entre solium y saginata muy grande, ¿sí? Tienen múltiples características que diferencian una de otra y que las hacen propia de su propia especie, ¿no? Entonces,
lo que sería la diferencia entre una y otra va a variar tanto morfológicamente hablando, como funcionalmente hablando, como lo que sería clínicamente hablando en las presentaciones. Entonces tenemos lo que son las diferencias entre una y otra en lo que sería la proglótide, o sea, en aquellos segmentos, ¿sí? La proglótide, si un bacteriólogo o alguien experto realiza un estudio microscópico en la proglótide o en los estróbilos, pues que está conformado por proglótides, se va a observar ramas uterinas diferentes. ¿Listo? Las ramas entre la Taenia saginata y la Taenia solium van a cambiar unos de otros. Entonces esta es la primera diferencia. Así que esto puede servir para diagnóstico, pues sí, pero no cambia para el tratamiento. ¿Sí? Entonces no cambia para el tratamiento. Luego tenemos otro cambio a nivel morfológico estructural que sería, y también funcional, que sería el escolix o el escólice, ¿no? Entonces en Taenia saginata, que básicamente tenemos ventosas, pero no tenemos los ganchos. En cambio en Taenia solium tenemos tanto ganchos como ventosas. ¿Listo? Eso quiere decir de que la adherencia o la adhesión o el agarre que va a tener Taenia solium, por ejemplo, va a ser mucho mayor a diferencia de saginata. Luego tenemos lo que son las últimas dos características, como los síndromes clínicos y el hospedero como tal. Cuando hablamos de los síndromes clínicos, tenemos lo que es la teniasis, que es básicamente una afección a nivel gastrointestinal de tenia, y esto se produce por ambas. ¿Sí? La teniasis, que es exclusivamente del humano, que ocurre a nivel intestinal, es tanto por Taenia solium como por Taenia saginata. ¿Sí? No importa. Lo que es diferente es la afección tisular. ¿Sí? Por eso está esto clasificado dentro de los parásitos tisulares 2, porque la cisticercosis, que es básicamente el cisticerco, es un estado larvario de lo que sería la tenia, es exclusivamente de Taenia solium. Entonces Taenia solium es el único que, pero bueno, es básicamente el género, especie único que es capaz de producir daños a nivel tisular diferente a Taenia saginata, por ejemplo, que es incapaz de realizarlo. Tenemos eso, ¿no? Luego tenemos el hospedero. Taenia saginata es de vacas, Taenia solium es de cerdo como tal. Entonces, si el paciente come cerdo, frecuentemente, pues es más probable que adquiera una Taenia solium más allá de una saginata. Acá tenemos lo que sería Taenia solium. Esto se trabó. Entonces, Taenia solium, pues tenemos lo que sería diferentes tipos de, digamos, el historial, que sería por comer carne cruda o de procedencia bastante dudosa. Tenemos lo que sería proglótides o el estróbilo, que es la unión de todos estos pasando por el recto, transmisión fecal oral, y lo que sería pues una enteroscopia, que es por donde se vería, ¿no? Acá se logran observar las ventosas, los ganchos, y tenemos pues la forma de cinta que tienen los segmentos como tal. Acá tenemos una vista de lo que sería, digamos, la parte, un corte transversal de la propia cabeza, creo. Acá tenemos unos segmentos donde se logran ver como parte de las ramas uterinas y diferentes estructuras con los huevos. Y pues nada, la medición como tal. ¿Listo? Entonces, Taenia solium, habíamos dicho que producía dos cosas. Teniasis, que se produce por cualquier tipo de tenia, tanto solium como saginata, y la cisticercosis, que es exclusivamente de lo que sería Taenia solium, y que Taenia solium pues se encuentra solamente en cerdos, ¿no? O sea, que se adquiere vía cerdos porque es el hospedero final o definitivo. Entonces, la teniasis, ¿qué es? Y la cisticercosis, ¿qué es? Entonces, cuando hablamos de cisticercosis, es la afección producida por el estadio larvario de la Taenia solium, ¿sí? Entonces sería los cisticercos, que se le conocen. Entonces los cisticercos producen cisticercosis, y la cisticercosis no es más allá que la adquisición y el hecho de que se impregnan o crecen quistes, ¿sí? Como gránulos de estos cisticercos, de estos estados larvarios en diferentes tejidos. Y esto pues puede ser, digamos, grave o no grave. Es como en toxoplasma, que podían haber quistes o los ovoquistes. Bueno, no tanto ovoquistes, que podían haber los quistes por los bradizoitos en diferentes tipos de partes, de sitios, ¿sí? Como pueden ser cerebrales, musculares, cutáneos, pulmón, etc., ¿no? Entonces la cisticercosis es producido por la larva.
La teniasis es producida por el adulto, por el gusano adulto, y esto es exclusivo de humanos. A un cerdo no le va a dar teniasis, le va a dar cisticercosis, y por eso uno puede adquirir lo que es el cisticerco, ¿sí? Pero no le va a dar teniasis. Entonces la teniasis es básicamente exclusiva de humanos y por eso acá se hace el énfasis. ¿Cuáles son los síntomas de una teniasis en los humanos? Pues que es exclusivo de humanos, pues es un dolor abdominal, a nivel de, digamos que el escólice de la tenia solium, pues adquiere, o también de la saginata, digamos, empieza a morder o a romper. Tenemos lo que sería una indigestión y una diarrea, pues por el hecho de que tenemos un microorganismo no tan micro que está dentro de nosotros. Y vamos a pasar a lo que sería el ciclo de vida para comprender un poco más lo que es esta parte de cisticercosis, de teniasis y en qué momento se realizaría el diagnóstico y los estadios, ¿no? Entonces imaginemos que tenemos un cerdo que está infectado con quistes, o sea que tiene cisticercosis. Esta cisticercosis, supongamos, nosotros comemos y estos quistes van a exquistarse, o sea que se exquistan y salen lo que son pues larvas, ¿no? Acá hay una excepción y ahorita hago énfasis en aquello, pero vamos a suponer algo y luego ya les aclaro qué sucede. La presencia de larvas en el intestino delgado van a empezar a desarrollar, ¿sí? Entonces van a empezar a crecer porque el escólice más el intestino va a promover ese crecimiento porque está ingiriendo nutrientes, adquiriendo su comida y tal, ¿no? Entonces tenemos lo que sería el gusano adulto. Este gusano adulto va a formar las proglótides que eventualmente en una cadena de proglótides, que son los segmentos, forman un estróbilo. Este estróbilo básicamente pues al final, ¿sí? Como tirando hacia la cola, al lado opuesto de la escólice, van a soltar diferentes huevos, ¿sí? Pero pues hay un estadio que es básicamente la teniasis, que es esa manifestación clínica, dolor abdominal, diferentes tipos de estreñimiento, diarrea. Y ahora sí pues tenemos lo que es la salida en las heces de proglótides grávidas, o sea que salen las proglótides, y también tenemos huevos que son el resultado de aquella reproducción interna que tiene la propia tenia, ¿sí? Salen al ambiente y se conoce como oncósfera, ¿sí? O embrión exocante o hexacante, creo que se le llama también porque tiene 6 ganchos, ¿sí? Este huevo embrionado, va a realizar lo que sería, digamos que se introduce en el cerdito, pues porque supongamos que le dimos abono o le dimos aguamasa y había ahí huevos de lo que sería tenia solium, una oncósfera, ¿no? Y pues así se forma lo que sería de nuevo el ciclo. ¿Qué sucede cuando yo digo que hay una cosa que sí y no? Lo que sucede es que esto que está aquí es lo mismo que les expliqué acá, ¿sí? Pero lo que sucede es que normalmente cuando se ingieren huevos, cuando se comen los huevos, es peor porque puede existir la posibilidad muy grande de desarrollar específicamente una cisticercosis. Ojo, huevos de solium, ¿sí? No de saginata. Una cisticercosis. Cuando, por el contrario, comemos larvas, no es tan grave porque aquellas larvas crecen como gusano, ¿sí? O sea, las larvas, si quieren sobrevivir, tienen que llegar ¿a dónde? Tienen que llegar al intestino delgado. Y si necesitan llegar allá, pues solamente tienen un camino y es salir o crecer, más que todo desarrollarse como gusano adulto. Entonces cuando comemos huevos, que es lo que yo les dije acá, que se comen un quiste, por ejemplo, pues se pueden desarrollar esos quistes pueden excistarse y pueden desarrollar lo que sería una cisticercosis, como también pueden producir lo que sería larvas en el intestino y una tenia adulta, ¿sí? Entonces, que tengan en cuenta esa excepción como tal. Entonces acá es cuando ya nos introducimos a tener medidas, ¿no? Si el paciente, la persona ingiere lo que son huevos, si estos huevos son de tenia solium o de tenia saginata va a depender. Ahora, ¿cómo vamos a identificar huevos de tenia solium y de tenia saginata? No se puede, ¿sí? Entonces hay que pensar lo peor y es que básicamente tenemos una tenia solium, por ejemplo. Los huevos son más probables, pues es más probable que produzcan una cisticercosis, diferente a si se comen las larvas, porque no es tan grave, porque simplemente crece como gusano, ¿sí?
Y ahí es cuando entramos en lo que es la cisticercosis. Entonces vamos a hablar sobre la cisticercosis. Entonces acá tenemos como un ciclo, tenemos lo que es la tenia. Entonces tenemos lo que sería, digamos, los huevos o las proglótides grávidas en heces que están en el ambiente, ¿sí? Entonces digamos que el cerdito, este cerdito de acá, se come lo que serían los huevos embrionados o las proglótides grávidas y se forman lo que sería pues esa oncósfera, ese embrión hexacanto, digamos, pues se eclosiona y va a circular hacia lo que es la musculatura, ¿sí? Entonces se forma el quiste. Cuando se forma el quiste, lo que va a suceder es que el humano ingiere aquella carne del cerdo y se produce lo que serían adultos a nivel de el sistema pues, del intestino, ¿no? Y se forma el adulto, el gusano adulto. Aquí tenemos lo que sería, ¿qué sucede cuando el humano consume lo que es el huevo directamente y no el quiste? Cuando consume el huevo o la proglótide grávida, la probabilidad de desarrollar cisticercosis es supremamente alta. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos consumiendo un quiste que tiene larvas, sino que estamos consumiendo un huevo que tiene, pues claramente, la posibilidad de eclosionar donde sea. Va a hacer lo mismo, va a ir por circulación y va a formar cisticercosis. Entonces, esta cisticercosis se puede introducir en diferentes tejidos, como pueden ser tejidos subcutáneos, si es no vital, o si tenemos tejidos vitales, como pueden ser ojos o cerebro, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que sería ya diferentes fases de detección, ¿sí? de diagnóstico. Las proglótides, bueno, ahorita les hablo de esto. Primero vamos a hablar de lo que sería la cisticercosis. Entonces ya hemos dicho que cisticercosis pues es por Taenia solium y es el que produce un daño tisular porque se adhiere y se crece en diferentes tejidos y es exclusivamente del cerdo y es producido por el estado larvario de la Taenia solium. Entonces acá tenemos huevos o proglótides grávidas, accidentalmente nos comemos eso y pues se produce de nuevo la oncósfera o el embrión exocante, básicamente creo que es hexacanto. Bueno, el embrión con 6 ganchos o la oncósfera eclosiona y pues viaja por torrente sanguíneo y puede ir a cualquier parte que le dé la gana. Y ahí produce una calcificación pues que se endurece y forma aquellos, digamos, masitas, ¿sí? Esto es bastante importante comprender porque van a producir diferentes tipos de síndromes. Entonces tenemos síndromes clínicos que se dividen en dos. Se dividen en cisticercosis de áreas vitales y cisticercosis de áreas no vitales. Cuando se hablan de cisticercosis de áreas vitales, hacemos referencia a que están en áreas que dependen, pues que la vida depende de aquellas, o funciones muy importantes, como la vista. Las áreas vitales o tejidos en áreas vitales y que entre una cisticercosis dentro, básicamente va a producir lo que sería una neurocisticercosis, que es una de las más comunes y las más graves, y lo que sería, digamos, a nivel de ojos, produciendo lo que es un daño tanto en la agudeza visual como daños pues propiamente visuales, ¿no? Tenemos ya lo que sería cisticercosis en áreas no vitales, como puede ser tejido subcutáneo, tejido conectivo, como puede ser el músculo, que no pretenden ser, digamos, una afección o un riesgo a la vida, ¿no? Inclusive pasan desapercibidos. Y bueno, ya también tenemos lo que es una respuesta inflamatoria bastante grave o bastante, digamos, característico, que no es producido por el propio parásito, sino que es producido indirectamente por el parásito, pero principalmente por la respuesta del sistema inmune. Entonces los detritos del parásito, digamos, de aquellos quistes que se forman por la cisticercosis, básicamente van a generar lo que es una respuesta inmune agresiva por parte del sistema nervioso, por parte del sistema inmune, que induce aquella inflamación y pues esto, digamos que complica más los síntomas, ¿no? Y luego pues tenemos ya la fase de diagnóstico o la parte de diagnóstico, que cuando hablamos de la parte de diagnóstico es importante comprender de que dependiendo de la pregunta, especialmente ya pensando en parcial, pues va a variar la respuesta. Si nos están preguntando por lo que sería una teniasis en general, la teniasis, si hablan de teniasis, es exclusivamente de humanos, y esto me está haciendo referencia a que yo me haga la pregunta de ¿qué especies de tenia pueden producir teniasis? La respuesta son todas, o sea, las dos, tanto Solium como puede ser también Saginata. Entonces, Taenia solium y Saginata producen lo que sería teniasis. Por ende,
la respuesta para el diagnóstico puede ser cualquier estructura relacionada con aquellas dos. Tanto huevos, sea de Taenia saginata o Solium, tanto proglótides, sea de Taenia saginata o Solium, tanto el propio gusano adulto por una colonoscopia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas es diagnóstico de, diagnóstico de lo que sería teniasis. Si nos hablan de cuál de estas es diagnóstico de cisticercosis, entonces, por ejemplo, si la cisticercosis es exclusivamente de lo que sería Taenia solium, si nos dicen que la proglótide es una proglótide, ya dijimos que había diferenciación entre las ramas uterinas, si es una proglótide de una Taenia saginata, ¿sí?, no hay como tal diagnóstico para cisticercosis, o sea, no se sospecharía. Si nos dicen que el gusano no tiene ganchos pero tiene ventosas, pues se sospecharía de una Taenia saginata y no una Taenia solium, por ende tampoco se sospecharía de una cisticercosis. Los huevos, si me dicen ¿se puede diferenciar una de otra? No, los huevos no tienen diferenciación, son iguales unos de otros. Ahora, ¿cómo se puede diagnosticar una cisticercosis, que puede ser neurocisticercosis o no? Aquí es cuando entramos en la parte de imagen. Las imágenes diagnósticas pues pueden facilitar el hecho de, digamos, si tenemos quistes, tenemos neurocisticercosis, por ejemplo, pues se va a ver una presencia de diferentes tipos de, como gránulos, como granulomas, por ejemplo, que producía la tripanosomiasis americana, ¿sí? Por ejemplo, la enfermedad de Chagas producía aquellos como granulomas cerebrales. Entonces es importante comprender eso porque pues si es una imagen y también por la parte clínica, pues se va a realizar lo que sería el diagnóstico como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que puedan observar lo que son acá, se observan, digamos, diferentes tipos en el cerdo, lo que serían las cisticercosis. Y bueno, también claramente hay otras maneras, como puede ser el examen de materia fecal que ya dijimos, pruebas serológicas, PCR y pues la imagenología, que principalmente pues lo que es PCR y todo esto pues no tanto, ¿sí? Es más lo que sería el examen de materia fecal y la imagen, tanto resonancia magnética como tomografía automática completa. ¿Qué otra cosa importante sobre esto? Pues sí, diferenciar en materia fecal, si se va a producir, digamos, si se va a realizar una muestra, pues se realiza muestra de materia fecal, y si se sospecha de cisticercosis, pues se observarían proglótides de Taenia solium. ¿Listo? Y poco más. Acá hay, pues nada, datos importantes, por ejemplo, que la Taenia solium en su forma larvaria produce como, por ejemplo, la neurocisticercosis o pues, cisticercosis de por sí. La Taenia solium pues suele ser asintomática en la forma adulta, ya dijimos. Puede presentar dolor abdominal y náuseas y vómito de estreñimiento, que es una teniasis. Y la Taenia solium se adquiere pues por cerdo contaminada por medio de los quistes larvarios. La persona que es infectada por Taenia solium, pues básicamente, recordar importante que la persona que tenga la tenia de por sí va a producir lo que son, siempre va a ser infectivo, ¿sí? O sea, siempre va a ser infeccioso para los demás. Entonces, digamos, si es una persona o si hace parte del personal de la, digamos, de cadena de alimentos o de la manipulación de alimentos, pues puede contaminar a diferentes personas. Recordar que para que se erradique totalmente la tenia dentro, debe salir el escolis, ¿sí? Si no sale el escolis, no va a pasar nada, porque si se tiene el escolis va a poder adquirir nutrientes y va a seguir creciendo esos proglótides y formando los estróbilos. Entonces, por más que la cortemos aquí, pero no sale la escólice, va a seguir creciendo y va a seguir produciendo aquellos tantos síntomas que son la mayoría asintomáticos, pero más que todo lo que sería la producción de huevos, proglótides grávidas, que pueden inducir a infecciones dentro de su propio, digamos, círculo social o de trabajo laboral, ¿no? Tenemos lo que sería la cisticercosis, que el humano la adquiere por los huevos, recordar, huevos, o por las proglótides grávidas. Y las complicaciones graves son cuando se aloja en el sistema nervioso, que produce la neurocisticercosis, que induce a convulsiones, epilepsia y demás. ¿Listo?